Tutora, si la clase de hoy día, bueno, de biología comienza ahora, la clase de álgebra se podría comenzar un poquito más tarde, ya que si esas horas serían las clases de biología, no tendríamos tiempo suficiente o el tiempo requerido para almorzar. Sí, pero es el tiempo, el único tiempo disponible que tiene el profesor, entonces lastimosamente tendremos que correr porque tampoco puedo decir al profesor Juan que cambie la hora de su clase. Pueden ir almorzando quizás mientras están en clase por ahí.
Listo, chicos, buenas tardes. Los dejo entonces con el profesor Paulo para que culminen con la parte que faltaba de la clase. Profesor, puede dar inicio a su clase. Listo, chicos, perdón por el incidente. Se me fue el internet. Así que vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí en reptiles. Aquí en reptiles nos habíamos quedado. Bien. En reptiles habíamos dicho que tenían la piel gruesa y seca, ¿no? Eso evita que se deshidraten porque ellos abundan en biomas donde la temperatura es elevada. Arrastran la pancita cada vez que caminan. Aquellos que tienen mandíbula, obviamente les facilita la trituración, ¿no? De los alimentos, pero aquellos que no tienen mandíbula dependen de unas piedritas que coman. Y a nivel del estómago, esas piedritas pues facilitan la trituración. Eso hacen los herbívoros. La temperatura. Acuérdate que ellos tienen que recibir una fuente de calor de su entorno. Por eso son ectotermos. Si reciben esa fuente de calor, pues pueden controlar su temperatura. Quiere decir que van a ser poiquilotermos siempre y cuando sean ectotermos. Ellos tienen huevo anagniota, ¿no? Recuerdas que el huevo anagniota se desarrolla por sí solo, ¿no? Su digestión. La digestión mecánica, ¿te acuerdas cuál es? Masticación, ingestión, el transporte del alimento al estómago. Hasta ahí es mecánica. Cuando es química, cuando se mezcla el jugo gástrico, jugo intestinal, jugo biliar, jugo pancreático, ¿no? Los dientes homodontos son dientes que son iguales. Por ejemplo, las tortugas, ¿no? Las tortugas, sus dientes son iguales, son homodontos. Y dientes polifiodontos son dientes diferentes, diferente forma, diferente tamaño. Ese es en el caso de los cocodrilos, caimanes, lagartos. Pero las serpientes, por ejemplo, las serpientes te dije que tienen un colmillo grande o pueden tener un colmillo pequeño. Ambos colmillos se les llama bífidos, ambos bífidos. Pero este colmillo grande tiene una glándula del veneno. Como tiene una glándula del veneno, se le llama colmillo bífido glifo o glifos, porque tiene veneno. En cambio, el pequeño es aglifo. ¿Por qué? Porque no tiene veneno. Algo que también te había mencionado es que, por ejemplo, las serpientes tienen un hueso cuadrado. Y ese hueso cuadrado es 50% hueso o óseo y 50% cartílago. ¿Cuánto puede girar ese hueso cuadrado? Puede girar alrededor de 180 a 220 grados. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, para que puedan tragar su presa, ¿no? Puedan ingerir su presa. Aparte, las partes laterales de su boca, que nosotros le llamamos cachetes a nosotros, son músculos carrillos, esas partes laterales contienen pues ligamentos elásticos y cada vez que van a ingerir su alimento, pues esos ligamentos captan la presa y lo van jalando hacia adentro. Listo. Ahora, ¿recuerdas que ellos tienen sacos pulmonares, no? No tienen pulmones, sacos pulmonares. Y yo te había dicho que la diferencia entre pulmones y sacos pulmonares únicamente es el tamaño, porque la estructura básicamente es la misma. Es la misma, tienen fosas nasales, tienen faringe, laringe, tráqueas, bronquios, sacos pulmonares, bronquiolos y alvéolos. La única diferencia es el tamaño del pulmón nada más. Claro, su tipo de respiración, o sea, si hablas de la frecuencia, ¿no? De la exigencia de respiración es diferente, ¿no? Porque ellos respiran más rápido que nosotros. La circulación, igual que de los anfibios, ¿no? Tiene dos aurículas y un ventrículo. ¿Por qué es doble? Porque hay una circulación para el CO2 y otro para el O2, doble. ¿Y por qué es incompleta? Porque en el único ventrículo se mezcla la sangre con CO2 y con O2. En el único ventrículo. ¿Ya? Se mezcla la sangre con CO2 y con O2. Perfecto. Su sistema excretor.
también te había hablado de 3 riñones, ¿no? Riñones prónefros, mesónefros y metánephros. Ellos tienen riñones metánephros. Mira, aquí. Mira, hay 4 tipos de reptiles. El orden crocodilo, que sería el caimán, el lagarto, el cocodrilo. Ellos, por ejemplo, tienen un ano por separado y una cloaca. Quiere decir que en ellos el ano es el conducto digestivo y la cloaca es el conducto excretor. Solamente en ellos, porque los demás tienen cloaca. ¿Ya? No te olvides. Ahora mira, este es el corazón del cocodrilo. Este es el corazón del cocodrilo. Tiene 2 aurículas y tiene 2 ventrículos. 2 aurículas y 2 ventrículos. A pesar de que el corazón de ellos es igual al de nosotros, su circulación de ellos es doble incompleta. ¿Por qué es doble incompleta? Porque tienen un conducto llamado foramen de Panizza, y este foramen de Panizza une las 2 aurículas. Y como las une, pues aquí se mezcla la sangre. Por lo tanto, es incompleta. Aquí está, mira, foramen de Panizza. Listo. Y la clasificación de estos condrictios es quelonios, ¿no? Ofidios, saurios y crocodilos, ¿no? A ver, por ahí me preguntan, profe, el dragón de Cómodo, ¿a qué clase pertenece? Saurios. Sí, el dragón de Cómodo, saurios. ¿Sí? Bien, vamos con las aves. A ver, aves, aves, aves. La temperatura homotermo significa que tienen que mantener una temperatura constante, una temperatura entre 36.5 y 37.3, es decir, 37 grados. Pero para eso, los homotermos son endotermos. Así como los anfibios y reptiles son ectotermos y poiquilotermos, aquí tienen que ser endotermos y homotermos. Es decir, que dependen de un órgano interno como el hipotálamo para regular la temperatura. Igual los mamíferos, somos endotermos y homotermos. Los huesos livianos o huecos les sirven más a los que son voladores que a los terrestres por un tema de impulso y para el aterrizaje, ¿no? Eso también es importante que lo sepas. Los glóbulos rojos son las células de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos de peces, anfibios, reptiles y aves tienen núcleo. En cambio, en los mamíferos, el glóbulo rojo no tiene núcleo. Se le llama acariocito. Los glóbulos rojos de ellos pueden vivir más tiempo, años. En cambio, nuestros glóbulos rojos pueden vivir solamente 120 días. Y eso es porque no hay núcleo, no hay organelas. Aparte, debido a que hay demasiados glóbulos rojos en los vasos sanguíneos, lo que pasa es que, a ver, te explico, ¿no? Aquí está la arteria y aquí están los glóbulos rojos, ¿no? Mira, chiquititos. Y por las arterias que circula la sangre, ¿no? Entonces, la idea es que el flujo sanguíneo sea continuo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos doblan su membrana. Lo doblan tanto que lo desgastan. Por eso es que se reduce también el tiempo de vida de ellos. Cada 120 días mueren. ¿Dónde mueren? Mueren en el hígado y mueran en el vaso. ¿Y quién forma los glóbulos rojos? Se forman en el MOR. ¿Qué es el MOR? La médula ósea roja. No te olvides, ¿ah? Eso es importante. Los mamíferos tienen glóbulos rojos anucleados, mientras que los demás, nucleados. Ovíparos con fecundación interna. La gran mayoría depende, los huevos dependen de la madre, ¿no? O sea, tiene que ovar. Y solamente hay algunos, como los pingüinos, por ejemplo, que tienen huevo en amniota. La respiración pulmonar. Ya no hay sacos, acá hay pulmones. Hay un par de pulmones lobulados, por cierto. Los lóbulos son regiones del pulmón. Aparte que los que vuelan tienen 9 sacos aéreos unidos a los 2 pulmones. Y tienen funciones principales. Por ejemplo, almacenan CO2. Durante el vuelo realizan el intercambio. ¿Y cómo realizan el intercambio? Es que acá hay capilares. No sé si se puede ver. Aquí hay capilares.
Esos capilares permiten que este CO2 pase aquí y que el O2 pase aquí. ¿Entiendes? O sea, tienen que asegurar el intercambio gaseoso durante el vuelo. No te olvides, ¿ah? Primera función, almacena gases. Segunda función, realiza el intercambio gaseoso. Vamos con la circulación. ¿Cómo es la circulación? Acá es doble completa, ¿no? Doble completa. El corazón es tetracameral. 2 aurículas, 2 ventrículos. ¿Y por qué es doble, profesor? Ah, es doble porque hay circulación menor o también llamada circulación pulmonar, que va la sangre del corazón a los pulmones. Recuerda que acá hay capilares. Los capilares intercambian el CO2 por el O2. Y la circulación mayor o sistemática, que va del corazón a los pulmones. ¿Con qué? Con O2, ¿no? Y recuerdas que en el resto del cuerpo hay capilares. Intercambian el O2 por el CO2 para que regrese nuevamente al corazón. Ese es doble. ¿Por qué es completa? Porque, mira, hay una aurícula y un ventrículo para el CO2, otra aurícula y otro ventrículo para el O2. Por lo tanto, no se mezcla la sangre. Por eso es completo. Y los mamíferos también tienen el mismo tipo de circulación. Su digestión. La digestión de ellos, a ver, también es un poquito compleja. A ver, el buche no es un estómago para empezar. El buche es una bolsa. ¿Y qué hace? Almacena nada más la comida. El estómago de las aves se divide en dos, ¿ya? Se divide en estómago y molleja. Al estómago también se le llama ventrículo. Ventrículo al estómago. Y la molleja es en que se encarga de la digestión. Ah, pero ¿cómo se le llama? A la molleja se le llama proventrículo. Entonces, para ser más claros, el estómago de las aves se divide en dos. Se divide en ventrículo y se divide en proventrículo. ¿Qué hace el ventrículo? El ventrículo solamente mueve el alimento, lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve, nada más. En cambio, la molleja, que es el proventrículo, se encarga de la digestión. Digestión. Y acá solamente se encarga del movimiento glandular. Glandular, movimiento. O sea, le da vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Listo. Las aves que comen roquitas, claro, a la molleja, señorita. En la molleja se quedan las piedritas, porque tiene que haber trituración ahí, ¿no? Recuerda que el buche solamente almacena, ¿sí? Muy bien, sigamos. La excreción. Ya esto es más fácil todavía, ¿no? ¿Te acuerdas del riñón metánefro, no? El más complejo. Su riñón se conecta con los uréteres, que transporta pues la orina, y los uréteres conectan con la cloaca. Y su intestino grueso conecta con la cloaca. Por lo tanto, la cloaca en las aves es el conducto digestivo, es el conducto excretor y el conducto copulador, ¿no? Y con respecto al sistema nervioso, recuerda que las aves raptoras, las aves que cazan pues a lo lejos, estas aves tienen mejor desarrollado que nosotros, tienen el lóbulo óptico y el lóbulo olfativo, ¿no? Más allá de que sabemos que el cerebro, el encéfalo tienen funciones importantes también, ¿no? Solamente hay que rescatar eso. Listo. Ahora, las aves, para poder clasificarlas, nos basamos en un huesito que crece a la altura del dorso anterior, o sea, en la espalda. Dorso anterior en la espalda. Ese huesito se llama quilla. Si está presente, entonces sería voladora. Pertenecería a esta orden carenada. Pero si no está presente, si no hay quilla, pues sería terrestre, ¿no? Bien. Ya para terminar, jóvenes, para terminar, tenemos a los mamíferos.
mamíferos poseen pelos, específicamente dientes especializados, ¿no? Y eso es importante que lo sepas porque va de la mano con el sistema digestivo. Sería canino, molares, incisivos y también tenemos a los premolares. Pero si a mí me preguntan, ¿cuáles son las muelas del juicio? Las muelas del juicio son las molares. Glándulas mamarias. Profes, es obvio, pues son mamíferos. Sí, pero no te van a preguntar eso, pues. Lo que te van a preguntar son cosas relacionadas a las funciones de las glándulas mamarias. Por ejemplo, te van a preguntar esas proteínas líquidas llamadas hormonas que circulan por la sangre. Hay una hormona que viaja del hipotálamo, que es donde se forma, del hipotálamo a las glándulas mamarias. Esa hormona que viaja es la que llega a las glándulas mamarias y le dice a las glándulas mamarias, fabrica leche. ¿Cómo se llama esa hormona? Esa hormona es la famosa PRL, la prolactina. Ese es uno. También te pueden preguntar, cuando el niño ya nació y la madre tiene que alimentarlo, lo ideal es que le dé lactar. Entonces, para que haya expulsión de la leche, hay una hormona que también se fabrica en el hipotálamo y que viaja por la sangre hacia las glándulas mamarias para estimular la secreción de esa leche, la liberación de esa leche. ¿Cómo se llama esa hormona? Sería la OXCT, la famosa oxitocina. Eso es lo que te van a preguntar. La temperatura, igual que la sabes, ¿no? Si son endotermos o endodermos, o sea, si tienen un órgano interno, pueden controlar su temperatura. ¿Ves? No tenemos glóbulo, no tenemos núcleo, ¿no? En los glóbulos rojos. Nuestros pulmones se llaman lobulados, ¿no? Los lóbulos son regiones de los pulmones, segmentos de los pulmones para ser mucho más claro todavía. Aquí está. Nuestro pulmón derecho mantiene 3 lóbulos. Lóbulo posterior, lóbulo anterior y lóbulo medio. Mientras que el pulmón izquierdo solamente mantiene 2 lóbulos. Es más, vino una pregunta en el examen, pues ya hace años, ¿no? Recuerda que hace años, pues las preguntas no eran de eco. Decía, la anatomía del pulmón se caracteriza por la segmentación. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos. Dentro de cada lóbulo hay lobulillos pulmonares, que serían las unidades del pulmón. Pero el pulmón izquierdo carece de un lóbulo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solamente acá hay 2 lóbulos? Entonces la respuesta era muy fácil, ¿no? Recuerda, ¿qué órgano está pegadito al pulmón? El corazón. Muy bien, Mariana. Exacto. Entonces, si te das cuenta, mira esta parte. Esta parte es la base del corazón. Muy bien. Profe, una consulta. El pulmón, nuestro pulmón, tiene como unidad al lobulillo pulmonar, ¿no es cierto? Sí. Profesor, ¿y me podrías decir quiénes conforman el lobulillo pulmonar? Claro, el lobulillo pulmonar está formado por los bronquiolos y por los alvéolos. Bronquiolos y alvéolos. ¿Sí? Profe, ¿me podrías explicar cómo es el transporte del oxígeno? Claro. Nosotros inhalamos el oxígeno a través de las fosas. Pero el oxígeno que inhalamos es como el corazón de tu ex. ¿Cómo? Frío. Una vez que entra el oxígeno frío, acá hay una región de las fosas nasales. Esa región se llama parénquima amarillo. Y esa parénquima amarillo calienta el oxígeno. Ojo que tú no puedes pasar el oxígeno frío porque puede llegar a los pulmones y puede matar las células, los neumocitos. Entonces, cuando este oxígeno se calienta, baja. ¿Por dónde? Por la faringe. Para que llegue a la laringe, tiene que pasar por un conducto llamado epiglotis. Por eso es que cuando tú comes, no debes hablar. Porque cuando tú hablas, la epiglotis está abierta. Cuando tú comes, la epiglotis está cerrada. El oxígeno pasa de la faringe a la laringe, de la laringe a la tráquea, de la tráquea a los bronquios, de los bronquios a los pulmones,
De los pulmones a los bronquiolos y de los bronquiolos a los alvéolos. ¿Y qué hay en los alvéolos? En los alvéolos hay arterias primero. Hay arterias y hay venas. Entre esas arterias y venas, ¿qué hay? Capilares, pues. Profe, ¿y el oxígeno? Claro, el oxígeno pasa por las arterias y de ahí va a los capilares y se intercambia por CO2. Profe, y no me diga que el CO2 sigue el mismo trayecto. Claro, pues alvéolos, bronquiolos, pulmones, bronquios, tráquea, laringe, faringe y fosas nasales. Listo. Continuemos. El sistema circulatorio creo que ya te queda claro, ¿no? Ah, la digestión primero. Recuerda, la digestión mecánica habla de una masticación, una ingestión y la dilatación, que sería pues el momento donde el estómago, el alimento llega al estómago y se almacena. Esa es dilatación. Luego, la química ya es cuando vienen los jugos, ¿no? Y empiezan a bañar el bol alimenticio para convertirlo en quimo, después en kilo, ya después viene la absorción, ¿no? La circulación doble completa. 2 aurículas, 2 ventrículos, circulación menor o pulmonar, circulación mayor o sistemática. ¿Por qué es completa? Porque en ningún momento se mezcla la sangre, ¿no? Nuestro sistema excretor. A ver, voy a agrandarlo. Nuestro sistema excretor tiene como unidades a los nefrones. Todo esto es un nefrón o una nefrona. ¿Qué encontramos? Cápsula de Bowman y los glomérulos. ¿El glomérulo con qué se conecta? Con las arteriolas. ¿Qué recoge? Los desechos. Luego de recoger los desechos, ¿por dónde circulan? Por los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle que tiene forma de U, luego el túbulo contorneado distal y luego el túbulo colector. Mientras pasa por esos túbulos, pues se va convirtiendo en orina, ¿no? Y este túbulo colector ya es el que termina el trabajo, ¿no? Ya acá se formó la orina y va a ir directamente hacia los uréteres. De los uréteres va a la vejiga, en la vejiga se almacena y de la vejiga sale por la uretra. Claro, lo que yo te acabo de explicar en realidad es lo más simple, ¿no? Pero en sí es un proceso más complejo, ¿no? Porque es un tema completo de anatomía. Luego tenemos los rumiantes, ¿no? ¿Por qué se llama rumiantes a los mamíferos? Bueno, no a todos. Se llama rumiantes porque tienen un estómago tetralocular. Tetralocular, o sea, un estómago cuádruple, pues, ¿no? Por decirlo así. ¿Y por qué tienen un estómago cuádruple? Bueno, porque ellos no pueden degradar rápidamente el pasto, les cuesta. Entonces ellos tienen que realizar doble masticación. Por ejemplo, nosotros tampoco podemos degradar rápidamente la celulosa. Eso es porque no tenemos una enzima llamada celulasa. Por eso es que nosotros debemos masticar mucho la verdura. Y cuando nosotros comemos la verdura así entera, se almacena mucho tiempo. Y también es beneficioso porque hace que las grasas también se vayan absorbiendo lentamente. Es por eso que no engordamos, pues. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen estas vaquitas? Estas vaquitas, en la primera masticación, el pasto se acumula en el rumen, el primer estómago. Luego pasa al segundo estómago. El retículo lo regresa a la boca para la segunda masticación. Después de la segunda masticación, pasa al tercer estómago llamado omaso. El omaso se llena de agua y empieza a ablandar un poquito los alimentos. Y luego pasa al verdadero estómago llamado abomaso. Y el abomaso ya recibe todos los jugos, ya recibe bacterias, protozoarios que se encargan de la digestión y empiezan a triturar el alimento. Y aquí están las funciones de los estómagos. Y ya para terminar, muchachos, para terminar, el origen de los mamíferos, el más antiguo, los monotremas. Son aquellos que tienen huevo en amniota, son aquellos que poseen características, un poco de las características de todos los vertebrados. Luego siguen los metaterios o aplacentarios, que son aquellos que crían a sus bebés en bolsas llamadas marsupios. Y por los más abundantes,
nosotros, que seríamos los euterios o placentarios, ¿no? Que básicamente dependemos de una placenta para procrear, ¿no? Bien, jóvenes, eso ha sido todo. Por ahí, señorita Mariana, si me puedes ayudar, por favor, en el chat. Para todos vas colocando las claves según como yo dicto, ¿sí? Por favor. Yo voy dictando las claves. A ver. 1, avión. 2, beso. 1, avión. 2, beso. 3, casa. 4, avión. 5, dedo. 6, casa. 7, avión. 8, casa. 9, avión. 10, casa. 11, dedo. 12, avión. 13, casa. 14, avión. Y 15, casa. Muchísimas gracias, jóvenes. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias con todos.